Hace algún tiempo recibí un borrador de un libro que escribió el capitán Edgar Hernández Beren, hoy presidente de Sudeban o presidente de la Superintendencia de Bancos o el superintendente de bancos. Y me llamó muchísimo la atención que, a diferencia de muchos libros, esto no era solamente un libro, sino era un testimonio real de alguien que se atrevió a aplicar los principios que aquí están. Pero lo que más me llamó la atención es que estos principios no estaban siendo aplicados normalmente o usualmente como nosotros pensamos en la iglesia, en los creyentes que vienen a la iglesia, sino que por primera vez vi esto, tengo que reconocerlo, se aplica en instituciones gubernamentales. Y hay que creer mucho en estos principios para practicarlos en una institución gubernamental cuando dicha institución no es cristiana y tampoco, digamos, los que están de alguna manera en eminencia. Y se requiere mucha valentía para establecer estos principios en gente que no los conocen y mucho menos los respetan. Ahora, eso ya por sí mismo es algo admirable, el creer en principios y establecerlos en ambientes antagónicos y hostiles. Eso ya merece bastante reconocimiento. Pero cuando aún más usted ve dramáticamente lo que ocurre en estas instituciones después que se implementan los principios de Dios, creo entonces que le va a bendecir muchísimo el hecho de que los principios de Dios funcionan en cristianos y en no cristianos, porque los principios de Dios son como la ley de gravedad. Usted lo sabe, ¿verdad? Funcionan aunque usted no lo respete. Si usted se sale ahora y se sube al edificio acá, se tira de cabeza y usted dice: no voy a respetar la ley de gravedad, mi sentido pésame, usted va a morir, porque va a funcionar aunque usted no lo respete. Pues así son los principios de Dios, funcionan para los que lo implementan. Para los que no lo implementan, no funciona, porque los principios de Dios son eternos. Pero me sorprende que funcionó en instituciones públicas o instituciones gubernamentales, y es increíble que estos principios salieron de esta Biblia que nosotros predicamos y todavía haya tanta gente en nuestras iglesias que no respetan los principios de Dios y que asisten a las iglesias pero están disasociadas de los principios que aquí están escritos. Así que para mí es un honor también tener al capitán, un valiente, digo, se requiere ser valiente para hacer esto. No, es muy fácil que usted diga: ahora sí voy a dar diezmo en mi casa. Pero cuando usted da diezmo de una institución donde se tiene que tirar a toda la institución encima, es un valiente. Algunos de ustedes no dan diezmo porque les da pena que la familia se burle de ustedes. Imagínense, muchos cristianos no dan diezmo porque mi esposo no entiende. No voy a dar diezmo porque mi esposa no entiende. No voy a dar diezmo porque mi familia no entiende. O sea, el hecho de que no entienda no lo obliga a usted a entrar en desobediencia a Dios. Pues aquí hay alguien que hoy le va a hablar y le va a decir que se tiró toda una institución encima, pero hizo y cumplió los principios de Dios, y los resultados son abrumadores. Usted se va a sorprender, se va a alegrar, va a decir: gracias, Señor, porque ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. También, pues, este servidor escribió el prólogo de este libro, y creo que va a ser un libro que va a bendecir a muchos, especialmente los que no caminan en estos principios. Los va a bendecir. Puede convertirse en una herramienta para que Dios quiebre la maldición de pobreza sobre muchos, la maldición de escasez sobre muchos. Y usted tal vez va a oír principios que siempre ha oído,
pero va a oír de alguien que se atrevió a cumplirlos, aún teniendo toda una organización en contra, aún teniendo críticas hostiles en contra de él, pero él se atrevió a vivir por los principios de Dios antes que por los principios del mundo. Sin más preámbulo, el capitán, hermano en Cristo, Edgar Hernández Pérez. Ahí lo dejo. Es un honor. Wow. Muy buenas noches. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es un honor para mí estar esta noche acá, y mi esposa Roraima, que me acompaña, y algunos familiares, Roxy B, Richard. Estar siempre en la casa de nuestro Padre para compartir su palabra, para alabarlo, bendecirlo, adorar, pues es uno de el mayor placer de nosotros los creyentes, los cristianos. Esperamos que esta noche sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Es importante que estén atentos a todo lo que Dios les va a decir esta noche, porque Dios tiene planes especiales para Venezuela. La Venezuela que viene va a ser totalmente diferente a la que tenemos. Pero eso requiere que cada uno de nosotros sea transformado cada día. Porque gracias a Dios recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y tenemos la salvación garantizada. Como dice la palabra, si perseveramos hasta el final, seremos salvos. Pero Dios quiere muchas bendiciones para nosotros, de salud, de prosperidad, de vivir en paz, en armonía. Son muchas las bendiciones. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y tenga salud, así como prospera su alma. En nuestra alma tenemos emociones, los sentimientos, y ahí va también las emociones y los sentimientos son los que nos llevan después a actuar. Y precisamente vamos a hablar de muchos principios de Dios que son clave para esa prosperidad integral que Dios quiere. Para mí es un honor que el apóstol Bertucci haya escrito el prólogo del libro Dios en la gerencia y los negocios, que es el libro que hemos escrito. Es el testimonio de todo lo que Dios hizo en Banfoande desde el 2000 hasta el 2006. Del 2000 al 2006. Fíjense algo interesante, porque para hacer lo que Dios hizo primero en Banfoande, primero actuó en mí y en la familia. Dios me transformó primero el bolsillo y después el corazón, a mí. Porque yo tenía, cuando conocí a los primeros cristianos y acepté al Señor definitivamente hace 13 años, tenía 15 años diezmando y 7 años cumpliendo con las primicias. Y no conocía a ningún cristiano evangélico. Dios me permitió leer de subteniente la Biblia, y cuando yo leo lo del diezmo, yo le dije a mi señora: mami, esto es sagrado, esto hay que cumplirlo. Y yo era católico, y en las iglesias lo que se habla es de la limosna. Ahí no se habla ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de primicia en las iglesias católicas. Y nosotros, yo era subteniente, empezamos a cumplir con el diezmo. Mi señora estaba desempleada. Teníamos nosotros una nevera de 11 pies. Queríamos comprar una de 15 pies, pero estábamos diezmando y reuníamos 6, 8 meses para cambiar la nevera de 11 pies por una de 15, porque no teníamos recursos para comprarla de 15. Estábamos ahorrando, pero lo primero que apartábamos era el diezmo. Y yo sé que muchos de ustedes aquí están en esa situación. Quieren cambiar los muebles, las cortinas, arreglar la cocina, arreglarle cosas al carro, y a veces piensan si deben o no diezmar.
Y el diezmo le pertenece a Dios y es lo primero que debemos sacar. Lo primero. Y fíjense, cuando usted diezma, está dando demostraciones de que lo primero para usted es Dios y lo está respetando porque eso le pertenece y usted se lo entrega porque eso le pertenece a Dios. Cuando lo entrega es un acto de obediencia, es un acto de amor y es un acto de fe. Porque en Malaquías 3:10 dice, llevar los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, ¿verdad? Probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios nos dice que lo sometamos a prueba y Él nos promete que si nosotros diezmamos, nos va a dar sobreabundancia. Y yo siendo teniente, Dios me permitía, y como dijo el apóstol, yo era católico, practicaba el diezmo y Dios me bendecía. Y nosotros llevábamos el diezmo a la iglesia católica del Valle en Caracas. Como no confiábamos en el Padre, le decíamos que qué necesitaba y le llevábamos medicina, alimento o ropa. No le entregábamos el dinero. Pero porque desconocía detalles desconocía detalles. Y nosotros lo que tenemos es que cumplir con Dios y traer los diezmos a la casa de Dios. La responsabilidad de administrarlo adecuadamente son a los ministros que Dios ha puesto para que lo administren. Usted le entrega cuenta a Dios solamente con entregarlo. Y ellos tienen que entregarle cuentas a Dios con cómo lo administra. Que debe ser para establecer y expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces fíjense, y cuando yo le digo a mi señora que debemos diezmar, mi cuñada que está aquí estudiaba en la Universidad Central, en Caracas. Y mi señora me dice, pero es que Roxibé no tiene cómo llevar la merienda para la universidad. Y yo le dije, le podemos dar del 90% que queda, pero el 10% eso es de Dios. Y nosotros vivíamos en escasez, en Longaray, en el Valle, mi señora desempleada, y yo era el que estaba trabajando con un sueldo moderado de teniente. Después, gracias a Dios, leo lo de las primicias y empezamos a cumplir con las primicias. Y les cuento esta anécdota. Diezmamos hasta el año 2003. En el año 2004, Dios nos había bendecido tanto que yo le digo a mi señora, debemos diezmar y dar una ofrenda del 10% adicional, porque Dios nos había bendecido mucho. Teníamos ya casa propia, el carro pago, y damos diezmo más una ofrenda del 10%. Eso fue en el año 2005. Y ese año yo tuve de ingreso 210 millones. El año anterior había tenido 100 millones. O sea, se duplicó los ingresos en el año 2005 con respecto al año 2004 que recibí 100 millones de bolívares. El año 2006, yo le digo a mi señora, mami, nosotros no estamos haciendo negocio con el Señor. Nosotros le damos por el agradecimiento porque nos ha bendecido mucho. Entonces ahora debe ser diezmo más 20%. Y dimos 20%. Y ese año el ingreso fueron 285 millones en el 2005. En el año 2006, yo le digo a mi señora que estaba en San Cristóbal, la llamo desde Caracas y le digo, mami, anoche el Señor me levantó a las 2 de la mañana y no pude dormir en toda la noche. El Señor me decía que nos preparáramos porque nos iba a dar mucho, pero eso no era para nosotros. Que nos teníamos que poner límite. Que nuestros hijos podían tener casa, carro y un negocio, pero todo lo demás era para Él. Entonces yo llamo a mi señora y le digo, mami, anoche, toda la noche el Señor me estuvo hablando de que nos tenemos que poner límite porque nos va a dar mucho, pero eso no es para nosotros.
Pero a cada hijo nuestro, una casa, un carro y un negocio. Yo digo, todo el mundo, los padres desearían que Dios le dijera que a cada hijo le va a dar una casa, un carro y un negocio. Y entonces ya estábamos dando diezmo y 20% de ofrenda, 30%. Pasan 2 años, el año siguiente, el 2006, me vuelve a levantar el Señor a las 2 de la mañana y amanezco pensando en lo que el Señor me dijo. El Señor me decía, y ya yo era presidente de BANDE, el Banco de Desarrollo en Caracas. Y el Señor me dice, ya has aprendido bastante de economía y finanzas. ¿Quién es el dueño de una empresa? Y yo le digo, bueno, Señor, el dueño de una empresa es el que tiene por lo menos el 51% de las acciones. Entonces, el dueño eres tú porque yo tengo el 30%. Entonces llamo a mi señora y le digo, mami, otra vez el Señor me levantó de madrugada y lo que me dijo en esta oportunidad, me preguntó que quién era el dueño de una empresa. Yo le dije que el que tenía por lo menos el 51% de las acciones y que entonces el dueño no era él porque él tenía el 30%. Entonces mi señora me dice, ajá, pero ya estamos dando el 30%, tenemos que ver los gastos, el colegio, la universidad, los gastos de la casa, es bastante. Digo, tranquila, eso es para que lo vayamos pensando. Eso es para que lo vayamos pensando. Eso fue como en julio del año 2006. En diciembre, Miguelito, el adorador dominicano, va para San Cristóbal y tuvo una reunión con nosotros. Y Miguelito dice, yo pacté con el Señor que si Él me daba los recursos para yo sacar un CD, le daba el 60% y yo me quedaba con el 40%. Entonces yo le dije a mi señora, mami, no es el 51, es el 60%. Diciembre del 2006. Y el diablo normalmente está atento para atacar, para contraatacar. Y a la semana, que cuando regresé aquí a Caracas, me botaron de BANDE y quedé desempleado. Y al mes siguiente votaron a mi señora de la presidencia de la Fundación Banfoande. Mi señora dice que nos acostamos los dos de presidente y amanecimos desempleados. Año 2007, los dos desempleado. Yo tenía mi pensión militar. Recuerdo que para ese momento la pensión militar era mía 1.200.000 bolívares, lo que ahorita son 1.200 bolívares, 1.200.000 bolívares. Y pasó enero, febrero, marzo. En abril, estando desempleado, yo le dije al Señor, Señor, tú no me has bendecido mucho y yo no voy a esperar tener otro empleo para empezar a cumplir con el 60%. Voy a empezar de una vez y de los 1.200 o el 1.200.000, 760 lo dimos como diezmo y ofrenda de un 50% adicional. A partir de abril del 2007, estando desempleados los dos, estábamos viviendo de mi liquidación de BANDE, que por cierto eran como 300 millones. Y en 6 meses ya habíamos consumido como 40 porque no teníamos ingresos, era consumiendo la liquidación. Pero cuando llega la bendición, en diciembre me nombran presidente de Sudeban. Y en Sudeban, en el año 2009, me gané 1 millón de bolívares. Un aplauso a Dios que es fiel. ...2009, un millón... ...2010, 1 millón... ...2011, 1 millón... ...y a finales del 2011... ...compramos un fondo para tener unas búfalas...
Y del 1.150.000 que costó el fundo con las búfalas, 600.000 era del 60% de Dios. O sea que el dueño del fondo, el mayor accionista, es Dios. Nosotros somos los mayordomos con el 40%. Y tengo guardada la libreta donde recuerdo que cuando la compramos tenía en la cuenta, una cuenta solamente para depositar el 50% de ofrenda, habían 560.000 bolívares. Porque el diezmo, Dios me dijo que el diezmo tenía que seguir yendo a la iglesia. Lo que le depositaba en el banco era el 50% de ofrenda para lo que Dios dijera. Y Dios dijo que Él quería que invirtiera en una finca y después, bueno, todas las ganancias de la finca es para lo que Dios diga. Entonces, fíjense, diezmo, ofrenda, y les voy a hablar de las primicias. Año 2006, estando en Bande. En enero del 2006, no, voy a regresar al año 2000. Yo estaba desempleado en el año 2000 cuando salí de CENIAC y tenía 6 meses desempleado. Y me trabajé un mes de secretario privado del gobernador del estado Táchira, un mes. Y yo tenía ya como un principio que donde quiera que trabajara, el primer sueldo era primicia. Y entregué el primer sueldo como secretario privado de la gobernación del Táchira. Al mes siguiente me nombran presidente de Banfoande. Y el primer sueldo de Banfoande en septiembre fue primicia. Y en enero del 2001, primer mes del año, fue primicia. O sea que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En 6 meses hubo 3 meses de primicia. Agosto, septiembre y enero porque fue el primer mes del año. Entonces ya había asumido el hábito de que el primer mes del año lo daba como primicia. En enero del 2006, que estando en Bande, fíjense, en enero del 2006, mi señora me llama y me dice: papi, ¿tienes por ahí diezmo porque hay una persona que tiene necesidad? Yo le digo, no, son las primicias de enero. ¿Y cuánto tiene? 15 millones. ¿Y por qué 15 si tú ganas 7? Ah, déjame explicarte. 7 que son las primicias de todo el sueldo de enero. Pero yo soy representante del gobierno en la directiva de la CanTV. Y por cada reunión que yo voy, me dan 1.000 bolívares. Y ahí en enero hubo la primera reunión del año. Eso es primicia. Yo soy representante también en el gobierno en la CAF, Corporación Andina de Fomento. Por cada reunión que voy me dan $900. Y yo el año pasado fui a 5 reuniones. La primera reunión de este año fue enero. Entonces ahí están $900. Y el año pasado yo viajé con el presidente a varios países, viajé como 7 veces. Y yo dije que este año, la primera vez que viajara, las divisas que me quedaran, los dólares, los iba a dar de primicia. Y yo viajé en enero del 2006 a Bolivia y me quedaron $1.250. Todo eso sumaba en bolívares 15 millones. Les digo esto porque uno es el que tiene que estar pendiente de qué es primicia. Hoy es un día de primicia. El libro lo bautizamos con la unción del apóstol el miércoles antepasado, este miércoles 30. Esta es la primera predicación, conferencia, donde está disponible el libro. O sea, ustedes tienen la bendición que son los primeros en tener a la disposición el libro. Hoy es un día de primicia. O sea que cada uno es el que tiene que estar pendiente de que es primicia. Las primeras horas de la mañana son primicias. ¿Para quién tienen que ser las primeras horas de la mañana? Para Dios.
Todo lo primero es para Dios. Diezmos, ofrendas y primicias. Entonces fíjense, tuve la oportunidad de ser nombrado presidente de Banfoande en el año 2001. En el año 2000. Y el banco estaba quebrado, tenía 3 años dando pérdida. En septiembre del año 2000 cumplimos con un principio de Dios: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Eso está en Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. El Salmo 127. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. ¿Quién quiere trabajar en vano? Nadie. Y Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.